Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Debí sacar más fotos, el podcast de fotografía junto a Toto Álvarez y Sol Montero. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a una semana más de acontecimientos y... No es un noticiero. Así Los que, 60 minutos más interesantes de la semana. entonces, no, es parte de esta dinámica de hacer esto algo entretenido y que hablemos sobre, ya lo hemos dicho en cada episodio, de las cosas que nos gustan, y la fotografía es una de ellas y nos apasiona mucho, así que hoy vamos a hablar algo bien interesante, así que Sol, tú nos cuentas un poco, si quieres. Bueno, el tema de hoy es un tema que no sé si tan controversial, pero sí que ha tenido como diferencias. O sea, hay muchos fotógrafos que están de acuerdo y otros que no tanto en la definición, digamos, del tema. Súper así, ¿Qué cosa vamos a hablar? Nos vamos a hablar hoy día del ensayo fotográfico. El ensayo fotográfico, que obviamente, como les digo, tiene detractores, hay gente que dice que en realidad no existe, otros que lo defienden así mucho. Claro, que es como algo accidental, casual, que prácticamente todos los fotógrafos hacen y no lo definen, pero quizás darle cierta estructura a las cosas también, o que las cosas tengan definición, yo creo que hace uno ser más consciente del proceso, creo yo. Sí, o sea, es que te hace también como más consciente de hacia dónde de repente quieres caminar, o por último, para tener una idea. Claro. No es necesario que te guíes, ¿cachai? Como exactamente a una definición, pero sí puedes tener una idea e ir desarrollando ahí como tu obra fotográfica, como con ciertos tips, o ciertos referentes que han desarrollado esto, y eso como que lo vuelve un tema que es como entretenido de abordar también. Sí, desde la parte como técnica, como el proceso creativo, en cómo llegar a una idea para poder desarrollarla y transformarla en una obra. Claro, es que ahí tú diste el punto, el proceso creativo. Yeah. Porque finalmente el ensayo fotográfico, y yo creo que un poco lo que vamos a hablar hoy día, tiene que ver con el proceso creativo, el cómo nos enfrentamos a un tema, y cómo ese tema lo vamos desarrollando de tal manera que nuestra como mirada, nuestra propuesta como visual se vea plasmada, incluso una propuesta técnica puede ser, se vea plasmada en esta obra que nosotros estamos como desarrollando a través de las imágenes. Porque, por ejemplo, ¿qué se diferenciaría de un trabajo fotográfico común y corriente? Yo creo que hay como definiciones en ese sentido. Cuando, por ejemplo, te plantean a nosotros un trabajo fotográfico publicitario, por ejemplo, que es muy distinto de hacer un ensayo. O sea, es que lo que pasa es que aquí es donde yo te digo que las definiciones, como siempre, son medias difusas. Claro, son difusas porque... A ver, yo sí puedo hacer un ensayo fotográfico publicitario. No sé si alguna vez, yo como en los años, 2000 y tanto, 2010, ponte tú, 2005, no sé, que abordé esta temática como en clase con mis alumnos. Recuerdo haberles mostrado, por ejemplo, en Vogue Italia, en Vogue Italia, no me acuerdo ya el nombre de la foto, Sophie Delaporte creo que era, si es que mal no recuerdo, hizo una editorial, ya que aquí estamos hablando como en términos también como bien técnicos, claro. En una revista, digamos, era una editorial de moda para Vogue Italia, y en esa editorial habían claros rasgos de un ensayo fotográfico. Claro. Si bien es cierto, la foto editorial o una editorial fotográfica en realidad cumple como con ciertas ideas de un ensayo, claro, tiene como este componente publicitario que a lo mejor hace que no sea tan autoral, porque tampoco te puedes ir tan... O sea, no puedes alejarte tanto de la publicidad, pero en algunos casos, por ejemplo, como Vogue Italia, que ya tiene un nombre, que hay mucha gente que va a consumir la revista independiente de
de si está un poco pasado, digamos, como de los cánones publicitarios normales. Entonces ellos se dan esas licencias de colocar un ensayo fotográfico con tintes publicitarios en una revista de esa importancia. Yo creo que es bien recurrente, o sea, por eso te decía yo, como quizás en el momento de definir el ensayo fotográfico o el simplemente ser un trabajo publicitario. Las editoriales de moda tienen esa recurrencia en el término de la elección de las imágenes, quizás a lo mejor no solo en el proceso creativo del fotógrafo, porque a veces son equipos mucho más grandes. Sí. No es solamente, hay un creativo, un director creativo, un director de arte, y se hacen esas reuniones para poder llegar a ese proceso. Bueno, entonces volvamos al ensayo fotográfico. ¿Qué era lo que lo diferenciaba de una...? Sí, lo que pasa es que lo diferencia de repente como de un trabajo fotográfico, porque a veces nosotros vemos series de imágenes. En general, un trabajo abordado ya sea desde lo documental, desde lo publicitario. Claro, es una serie de imágenes, pero no todas las series necesariamente son un ensayo fotográfico. ¿Okay? Porque, o sea, ojo, no quiero dar una definición así como tajante de esto es, yo tengo la verdad y nadie más, sino que es como lo que yo he observado, lo que yo he analizado, lo que yo he leído, digamos, y un poco como lo que he visto en los fotógrafos. Con que otros fotógrafos, otros autores también han concluido. Sí, coincide un poco con eso, y es que a diferencia de una serie fotográfica, el ensayo fotográfico tiene un componente en el cual se ve como la mirada del autor, como te decía, como esta propuesta creativa, ya sea porque compone de cierta manera, porque utiliza ciertas técnicas, porque utiliza, no sé, ciertas narrativas incluso. Por ejemplo, que yo puedo abordar una temática, pero la narrativa que yo utilizo para abordar esa temática es como muy personal y es claramente identificable. O sea, veo un trabajo fotográfico, por ejemplo, uno de los ensayistas documentales más como conocidos quizás fue Eugene Smith. Y cuando uno ve la fotografía de Eugene Smith y ves como su obra, el ensayo en sí, claro, tú notas y sabes que no es otro fotógrafo, que es él. Entonces, por cómo aborda las temáticas, por cómo compone los retratos, por cómo, o sea, por cómo va ordenando, por ejemplo, qué es lo que nos va contando. Eugene Smith como que lograba contar la historia que él quería contar de a poco. Entonces te mostraba como los espacios, siempre con una iluminación maravillosa, porque él siempre buscaba como los amaneceres, ¿cachai? O que el atardecer, que el cielo estuviera como muy, muy cargado de nubes. Entonces, y en todo, o sea, en el médico de pueblo, en el reportaje que hizo en Minamata, en el reportaje de un médico que vivía en Sudáfrica, incluso en el del pueblo español quizás no tanto, pero en casi todos los trabajos documentales que él abordó, nos mostraba, claro, sí, y estaban estos elementos. Por ejemplo, una imagen de conjunto, como para ubicarnos en el espacio. ¿Está? Como imágenes también muy íntimas, siempre habían, de momentos que pareciera como que la persona a la que él estaba fotografiando estaba solo. ¿Sí? Como el médico tomando café. Es como que si él estuviera solo tomando café tranquilo, pero claro, había una cámara ahí. Y no era solo una cámara, era el fotógrafo que pasaba totalmente desapercibido. O en el baño, bueno, la fotografía de Minamata más conocida, que era el baño donde estaba esta mamá con esta hija, digamos, en estas tinajas que habían en Japón en esa época, y que con una luz muy tenue que entraba por la ventana. Entonces, claro, son momentos como de una intimidad en la cual uno no ve como que hubiera el fotógrafo, pero estaba la mirada de Eugene Smith. Y como que esa manera de contar era tan personal que tú la podías ubicar perfectamente. Entonces decías, esta foto es de Eugene Smith, o esta manera de abordar, porque a él, incluso, bueno, hablando ya derechamente de Eugene Smith, no le gustaba que le eliminaran fotos. Por ejemplo, él estaba
era un obsesivo en todo caso, o sea, un ensayo fotográfico de él podía durar fácilmente 9 meses o 2 años, ¿sabes? Sacando fotos, claro, absolutamente fuera de presupuesto para cualquier revista. Solo la revista Life era como capaz de sostenerlo, digamos, de todo ese tiempo. Y además de eso, él después llegaba y editaba su trabajo y tú no le podías sacar una foto. Porque él sentía que si tú le sacabas una foto o le cambiabas las fotos del lugar, perdía totalmente el sentido de la historia. De la coherencia de lo que estaba trabajando. Sí, y yo creo que eso es lo que hace, todo lo que has descrito con ese ejemplo, es lo que hace de alguna manera el ensayo fotográfico. Es como que todas las imágenes que vas a presentar en ese proyecto, porque claramente no es una, tengan coherencia, que de alguna manera, viéndolas individualmente, pero por sobre todo cuando se ve el conjunto de las imágenes, haya, a veces no es que sea una correlación que tenga un principio y un final, porque a veces puedes distribuirlas en el espacio o como contando la historia que quieras contar de la manera aleatoria, pero a veces tiene como una correlación, tiene que ir como, ahí sí puede tener un principio y un fin, pero como dices tú, es como el fotógrafo sabe por qué está poniendo esa foto y por qué quiere que esté esa foto presente ahí. Entonces, claro, no sé, a mí por lo menos en la hora de editar imágenes, no de estar en el computador, en el Photoshop, sino estamos hablando de la elección de las imágenes, me cuesta mucho, porque es como, a veces lo hablamos en el pasado también en alguno de los episodios, de que uno como que se encariña con ciertas imágenes porque algo más de lo que ya te llevó a hacer esa imagen, sino que la luz, la mirada, yo trabajo mucho con el retrato sobre todo, te dicen algo, entonces como que le tomas un cariño especial. Después, sobre todo si uno trabaja con alguien que edite tu material, claro, como un curador y haga esa elección, a veces siempre va a poder uno entrar en conflicto con esas cosas, pero bueno, la otra persona también tiene una mirada en perspectiva, está tratando de interpretar lo que tú le contaste de lo que querías hacer. Entonces, tú varias veces, me recuerdo cuando yo hice un ensayo que ahora, cuando yo estudiaba, y tú eras profe mía, hice sobre las tribus urbanas. Entonces, bueno, sí, no, fue hace muchos años, 20 años por lo menos. Entonces, que era cuando estaban de moda los Pokémon, que era como la estética, ahora quizás siempre, como te digo yo, como vestirse es una cosa importante para todas las generaciones, pero en esos años en particular tuvo como una explosión porque fue cuando apareció el internet, apareció el fotolog, la gente quería mostrarse mucho más. Entonces yo dije, había visto de un fotógrafo holandés que fotografiaba a las tribus urbanas y yo quise hacer un poco eso, también lo llevé desde el lado de la moda, por así decirlo, pero finalmente quedó más en el sentido más del ensayo, porque fue la recurrencia de buscar a personas que tuvieran un estilo marcado, un estilo que evidentemente uno pudiera definirlo, ¿me entiendes? Como se definían en ese tiempo las tribus urbanas, que estaban los góticos, los que les gustaba la animación japonesa, los otakus, los emo. Y los emo y así, un montón de los punky, etc. Entonces esa situación fue lo que a mí me movió para yo poder representar y realizar ese ensayo fotográfico, que en esa época poco y nada sabía del ensayo fotográfico. ¿Entiendes? Sí. Entonces eso era lo que yo quería como definir. Entonces, ahí tú me orientaste y me llevaste para entender un poco mejor lo que es y tú fuiste también como en el sentido de guiar la mirada hacia donde uno quería llegar. Claro, o sea, y respecto a eso, claro, yo siento que hay algunos teóricos o algunas personas que digamos que son como más estudiosos de la parte como reflexiva o quizás estética de la imagen o incluso como semiológica o semántica de qué queremos decir, si es que queremos decir algo con las imágenes, que de alguna manera no es que nieguen,
la existencia del ensayo fotográfico, porque no es como negarlo, sino que es como que finalmente pareciera ser que si uno hila como muy fino, todo es un ensayo fotográfico, porque de alguna manera siempre está la mirada del autor. Y siempre está la recurrencia de repetir imágenes. Y claro, y siempre hay como una, no sé, una técnica de repente cuando uno, porque claro, cuando uno está estudiando, como que uno tiende, o incluso cuando estás empezando recién en el tema fotográfico, uno prueba diferentes técnicas hasta que encuentras como tu mirada. ¿Cachai? Pero quizás vendrá de ahí el hecho que se le haya definido como ensayo fotográfico, como que uno está ensayando algo. Puede ser, o sea, para llegar a otra cosa, no sé. Bueno, es que yo igual lo he pensado, porque te acuerdas que el otro día hablábamos justamente de esta como paralelismo quizás entre lo que es un ensayo literario y un ensayo fotográfico, porque al final en un ensayo literario lo que uno hace es como, no sé, plantear una pregunta, como desarrollarla desde el punto de vista personal de cada uno y llegar a una conclusión o no, digamos, pero desde un punto de vista muy personal. O sea, la gracia de un ensayo, a diferencia de un, no sé, un paper o de o un texto académico o un texto científico, es que en el ensayo tú tienes como más libertad para dar no solo tu opinión, sino que también en el estilo en el que escribes, que es un poco más libre. Podéis como darle como ciertos aspectos como más individuales a la escritura que tú estás haciendo. Sí, porque no es como, no sería, bueno, no hablando de literatura, pero no es como el método científico, que hay que plantear una hipótesis y después una tesis para llegar a una la teoría. Sí, claro, en el ensayo uno puede ser más libre, y puedes como efectivamente plantear no solo tu punto de vista, sino que también tu estilo, tu estilo para escribir. Y siento que en el ensayo fotográfico ocurre más o menos lo mismo, porque ambos podríamos, por ejemplo, plantearnos un tema que sea el mismo tema. Incluso en el mismo lugar. No solo el mismo tema, el mismo lugar, ¿cachai? Los mismos parámetros. Y lo más probable, conociendo nuestros estilos fotográficos, es que sean cosas completamente diferentes y cosas que yo diría, uy, a mí no se me habría ocurrido hacer lo que hizo Néstor y probablemente Néstor diría, y a mí no se me habría ocurrido hacer lo que hiciste tú. Porque justamente la gracia del ensayo es que podemos abordar esa misma temática desde una perspectiva que es como muy personal y con nuestro estilo y finalmente obtener un resultado que es casi único en el sentido de que va a ser individual. No es que uno sea mejor que el otro, porque justamente no es esa la idea. Entonces, por eso de repente, claro, algunos dicen que el ensayo fotográfico como tal no es como que no exista, sino que como que en realidad cualquier cosa puede ser un ensayo fotográfico. Ahora, cuando yo hacía clase, en cierto modo lo que hacía yo para definir el tema del ensayo fotográfico es que les permitía o les daba a mis alumnos la posibilidad de justamente ensayar, o sea, de que probaran incluso técnicas que para ellos a lo mejor no eran tan ortodoxas. Claro, que era como esas cosas que tú no puedes usar en publicidad o no puedes usar porque dependiendo de qué tipo de fotografía es la que uno estaba estudiando, pero en general como que siempre habían parámetros, o sea, la fotografía publicitaria tenía que cumplir como con ciertos parámetros, la fotografía periodística también con otros muy específicos, incluso cuando tú hacías fotografía más como de tipo artístico, te enfocaban en el concepto, que en la teoría del arte, que en no sé qué, los referentes, o sea, como que todo tenía muchas reglas de repente, como que uno a la larga... Y se coartaba mucho la libertad. O sea, aunque uno diga, no, pero esa fotografía es una carrera ultra creativa, pero tiene sus reglas, tiene su técnica, tiene sus parámetros, entonces... cuando uno hace clase, obviamente que a los alumnos uno como que les enseña esas reglas, pero también tenías que tener algún ramo en el cual tú decías ya rompa las reglas. Y ese ramo pues yo lo tomaba como que era el ensayo fotográfico, porque la gracia del ensayo fotográfico es que tú no solo podías romper las reglas, sino que además podías inventar nuevas o podías inventar nuevas formas, por ejemplo, de hacer fotografía.
y no me gusta ser muy autorreferente, yo no hablo mucho de mi trabajo, pero por ejemplo, cuando yo hice mi proyecto de título, que era este trabajo sobre los hospitales psiquiátricos, yo venía de una escuela de foto que era muy documentalista, pero muy documentalista de los años 90, de los años 80, o sea, blanco y negro. Claro. ¿Cachai? Blanco y negro y muy figurativa. Y muy figurativa, claro, poco desenfoque, claro. poco movimiento, ¿cachai? Pocos reflejos. Y yo recuerdo que, o sea, esto partió cuando yo estaba estudiando en el 4º año. Teníamos un ramo que era también ensayo fotográfico. Y a mí se me ocurrió ir a hacer una fotografía de un hospital psiquiátrico porque la verdad es que nunca había enganchado yo como con ese mundo de ir al mercado a hacer fotos, ir a las postas, ir a las protestas, a las poblaciones. No era mi estilo. Y dije, oye, nunca he hecho esto, yo creo que es el momento. Entonces fui a un hospital psiquiátrico porque como que el tema igual de la locura me daba vuelta. No sé, problemas psiquiátricos tendré. O sea, bueno, la cosa es que fui al hospital psiquiátrico, pero quería abordarlo desde otra perspectiva. Yo ya había descubierto que el color era como mi nicho, mi técnica, la técnica que me acomodaba para expresarme. Así que agarré película color, fui y hice fotos en el hospital psiquiátrico. Me acuerdo que habré hecho un par de rollos, los fui a revelar en proceso cruzado en ese minuto. Y claro, y trabajé con tiempos extremos, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, o sea, yo fui así como fui al chancho. Pero tú fuiste, como pregunta, así como para, ya con una idea preconcebida, yo te puse, porque tú tenías tus referentes, lo hablamos Tarkovsky, y de toda esa idea del color. Sí, o sea, pero no Tarkovsky, o sea, pero más con el color, que como con el resultado del movimiento, cuando tuvo que Tarkovsky igual no desenfoca la imagen, bien figurativo. Bien figurativo, pero sí, Ernest Haas. Ah, claro. Ernest Haas, podría haber traído el libro de Ernest Haas. Ernest Haas. Vamos a poner ahí una foto Ernest Haas, repetido como 10 veces Ernest Haas. Bueno, Ernest Haas. Por enésima vez, por si se les olvidó. Fotógrafo, creo que norteamericano, utilizó diapositiva de ISO 25, o sea, calcula, el loco necesitaba así luz, así, para que la foto le quedara así en movimiento. Estaba usando ISO 25, años 70, cámaras manuales, bueno, pero hacía fotografías con diapositiva ISO 25, en Nueva York, y lo que más me llamó la atención, bueno, en Venecia tiene otra, pero fue a hacer fotografías de corridas de toro en Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso? Harto movimiento ahí en la cosa. Con un ISO 25 tenéis que ocupar, no sé, una velocidad bajísima, incluso con luz de día, pero claro, no te da el 125, no puedes detener las cosas, no hay movimiento detenido ahí de la acción, todo es movido. Entonces cuando yo vi eso, yo aluciné, me encantó cómo se veían los colores que se mezclaban, porque claro, la imagen sigue pasando, entonces queda como una estela de color medio translúcida con lo que está en el fondo, y eso yo lo vi y dije, ¿y sabes cómo lo vi? No es que me lo hayan pasado en clase, que yo una vez fui como a estas ferias de libros usados, en una feria, ¿sí? Y habían 2 libros de fotografía, uno de William Klein y otro de Ernest Haas, de la Enciclopedia Visual Salvat, ¿cachai? Una colección que alguna vez salió y tan baratísimo, ponte tú, y estudiante de foto, los vi y dije, me los voy a llevar. Entonces, claro, tenía esos libros y yo miraba a Ernest Haas, encontraba, pero... O sea, me encantó, me encantó cómo utilizaba el color, cómo utilizaba el movimiento, con una estética, con una... Es que es como revelador cuando uno encuentra un lugar, y sobre todo alguien que haya hecho algo más con lo que uno siente de que se identifica en el trabajo fotográfico. Yo digo, como la gloria, una epifanía. Una sincronización universal. Dice, claro, y no es que uno después vaya a decir... Todos tenemos referentes en fotografía que vienen desde la misma fotografía o de otras áreas, pero es fascinante como ayer incluso
te abrí el mundo otra vez con un autor asiático, japonés? Es chino, o sea, es chino, sí, pero como de otra raíz. No, pero me refiero que no nació en hay gente china fuera de la China también. Y cómo trabaja, por lo que te digo, es como la poesía de la imagen que decía el título. Además que era como que eran imágenes y haikus. Claro. Entonces, claro, trabaja con flores en particular. Bueno, eso es un ensayo fotográfico. ¿Viste? Se los vamos a mostrar. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es Hei Chun Chan Sun. Sí, una cosa así que no estamos queriendo burlarnos de nadie. Solo que no sabemos chino. Entonces, es súper interesante cómo trabaja el color. Eso incluso a mí me fascinó mucho la estética de cómo... me atrevería a decir que en algunas películas tiene como algún proceso distinto, porque trabaja con películas, de cruzar lo más cosa, probable. O sean películas que tienen, que estén vencidas, o incluso... Hay estas películas que son infrarrojas, ¿me cachai? No hay infrarrojo. No viste infrarrojo, porque los colores estaban como más o menos... Sí, habían verdes, pero sí. Sí, no era infrarrojo, no, pero puede ser cruzado. O puede que haya pintado, haya coloreado con focos y cosas. Puede ser, ¿entiendes? Puede ser. Sí, porque los fondos estaban como muy... eran como lisos y muy separados del color como que estaba en el frente. Del objeto. Sí, pero es súper interesante. Yo creo que ahí, bueno, te vuelvo a traer a tu reflexión sobre... Ya, a mi reflexión, entonces, bueno, sí tenía este referente que era Ernest Haas y yo quería hacer algo similar y a mí se me ocurrió la brillante idea de hacerlo en un hospital psiquiátrico. Un tema que era como nada que ver, porque el hospital psiquiátrico se fotografiaba, bueno, insisto, de la escuela que yo venía, en blanco y negro, como con mucha textura, con mucho detalle, con mucho foco. Sí. Y yo hice exactamente como que lo opuesto. Lo hice a color, con tiempos de exposición, como te digo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo. Creo que el tiempo más rápido que utilicé fue 1/30 de segundo y era en interior, entonces creo que ocupé muy pocas veces el 1/30 de segundo. Y además hice proceso cruzado. Sí. Que eso... ¿Y qué es lo que hace el proceso cruzado? Claro, para los que no saben? Para los que no saben lo que es el proceso cruzado, bueno, es utilizar una diapositiva. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, espero no extenderme mucho, pero las películas tienen una latitud, que en el caso, si lo queremos como un paralelismo con lo digital, el rango dinámico. Entonces, el rango dinámico, por ejemplo, una cámara digital en general es muy amplio, es amplísimo, porque además con el software tú lo puedes ampliar aún más. Entonces tú tienes de los negros con detalle a los blancos con detalle una cantidad impresionante de diafragmas entre medio, muchos matices. Pero las películas, lamentablemente, por un tema, claro, y por un tema físico-químico, dependiendo del tamaño del grano y de la mezcla de aluros que tienen, porque todas las películas tienen mezclas distintas de aluro, no es solo un aluro, no es solo o cloruro, yoduro o... se me olvidó. Bromuro, perdón. No se puede ser, hace tanto que no hablo de eso. Mí ni me pregunten. Esos tres aluros, que son el bromuro, el yoduro y el cloruro, hay siempre una mezcla, porque algunos obviamente son más sensibles a la luz, otros son más sensibles a otros elementos, digamos, te dan más textura, ¿cachai? Ya, bueno. Y a eso, además, cuando es color, le suma otra cosa más. Bueno, pero hay una latitud, entonces hay películas que tienen mucha latitud, es decir, entre el blanco y el negro tienes muchas variaciones, y otras que tienen muy pocas. Las diapositivas tienen una latitud o un rango dinámico, si lo queremos para hacer el paralelismo con la foto digital, que era 5 pasos. 5 pasos entre el blanco y el negro. O sea, nada. Nada. O sea, tú tenías negro con detalle, blanco con detalle, como un gris entre medio, claro. Todo gris, todo gris. Y en términos de color, es lo mismo. O sea, si yo tengo un rojo, voy a tener un negro, un rojo oscuro, el rojo medio, un rojo claro, blanco.
Claro. No tenéis más, no hay más rojos, lo siento, no existen. Entonces, son películas, las diapositivas, cuando tú las revelas en proceso cruzado, como negativo color. Como negativo color, claro, tú no las revelas como diapo, o sea, no quedan un positivo directo, sino que quedan un negativo, en que ese rango dinámico es así. Entonces, claro, tienes colores súper vibrantes, los blancos se te revientan porque no logras tener blancos con detalles porque no existen los blancos con detalle, ni logras tener negros con detalle porque no existen los negros con detalle. Entonces tienes negro, el color con detalle, el color puro, el color así clarito, claro, clarito pero con detalle, y el blanco. Entonces te da una sensación como de contraste de color muy potente, que es un contraste ficticio, porque no es el contraste que tú vas a ver. Claro. Sí. Es totalmente ficticio. Se nota muy artificial, pero es mucho lo que se busca ahora, incluso en fotografía digital, hacer ese tipo de proceso, o que queden de ese tipo de estética y de iluminación. A mí me parece increíble siempre cuando... Sí. Vamos a subirle fotos de mi... Sí, por favor, véanlo, porque es un súper buen trabajo ese, está muy bien como planteado, como conceptualmente, éticamente también. Bueno, a mi profesor no le gustó. Sí, pues eso viene a contarnos. Mi profesor, bueno, que tú vienes contando y nos venías como diciendo de que era una escuela, no sé si existiría todavía, pero era una escuela como muy rígida en ese sentido del trabajo que esperaban de ti que tuvieras como, trabajaras en blanco y negro, con fotografías completamente a foco. Claro, yo no sé si esperaban eso, a lo mejor esperaban que yo hiciera fotos a color, pero como con el lenguaje del blanco y negro, o sea, fotografías a foco, con harto detalle, y claro, yo llego con una cosa que en realidad eran como puros movimientos. Para mí era una fotografía muy perceptiva, muy como que tenías que mirarla, esto va a sonar poético, no con los ojos, sino que más como con el alma, ¿cachai? Con la mente. Sí, como que o sea, por lo menos eso era lo que yo sentía que quería hacer, quería que la gente no viera la imagen, claro, no viera la imagen movida, así como, ay, pero ¿por qué está movida? Que la gente me preguntaba, ay, ¿por qué está movida? Y era como, loco, no quiero que veas esta foto porque está movida, sino que quiero que sientas o percibas como todo lo que había como alrededor. Pero por lo que tú alguna vez me contaste, más o menos, de cómo concebiste esa idea, también tiene que ver como una representación como poética, por así decirlo, no literal, de lo que significa del tema que estás en un hospital psiquiátrico hablando sobre la salud mental, sobre la demencia, la locura. O sea, los que estaban internos, ¿no? Entonces, también tiene que ver que entenderlo como las alucinaciones. La medicina, como lo plantea, es esta cosa como muy caótica de la mente. Entonces claramente es eso, ver en tus imágenes. Entonces, claro, y ese fue como un primer paso, o sea, lo que yo hice ahí en clase, y como les digo, a mi profesor no le gustó mucho, me puso un 5.5 creo, así, o un 5.3, que yo me sentí totalmente decepcionada, porque para mí fue como, o sea, cuando partí hice, claro, 2 rollos, y después, en lo que siguió el semestre, hice, no sé, habré hecho muchos más, 10 rollos, y saqué varias fotos de ahí, o sea, una de algunos, como de las que te contacto, saqué varias, y yo sentía que tenía como una estética, que tenía una propuesta visual, que tenía una propuesta incluso conceptual, de justamente esto, de mi rollo, o sea, como para que me entiendan un poco más, era... Cómo se ven las alucinaciones, era como tratar de reinterpretar las alucinaciones a través de las fotos. Y bueno, el trabajo quedó ahí, yo quedé como con como que me quedó dando vueltas, o sea, yo sentía que no era un trabajo que estaba terminado. Y después cuando ya, bueno, egresé y todo lo demás, me vine de vuelta a Valparaíso porque yo estaba estudiando en Santiago, y después de pasar por algunas cosas... Lo retomaste. Lo retomé cuando hice mi proyecto de título. Entonces agarré este trabajo que ya había hecho, como que había indagado en Santiago, y fui al hospital psiquiátrico de acá de Valparaíso, y me presenté ante el consejo médico, porque obviamente es un tema complejo, porque estás fotografiando a personas que no pueden decidir por ellas mismas.
Sin embargo, el equipo médico le gustó el trabajo, le gustó cómo yo lo abordé, digamos, con este respeto hacia las personas. Claro, entendiendo también que no se les iba a ver tanto el rostro, porque muchas de las imágenes eran movidas y muchos tenía más que ver como con esta percepción de los episodios como de alucinaciones y cosas así. Y bueno, ahí me puse ya más de lleno a investigar como a leer, claro, a leer como no son confesiones, son memorias, recuerdos. Claro, pero como entrevistas que les hacían algunos pacientes para que contaran qué era lo que veían y cómo lo veían, claro. Cómo eran los colores, cómo eran las formas y qué sé yo. Y en base a eso, entonces yo iba al hospital psiquiátrico y empecé a fotografiar y estuve fotografiando varios meses. De hecho, había una paciente, era muy divertida, ella creía que yo también estaba interna y que yo andaba con una cámara y que no hacía nada, o sea, que no fotografiaba nada y que iba ahí como que yo creía que sacaba fotos, pero no sacaba fotos. Claro. Entonces ella pensaba, porque yo iba casi todos los días. Porque, bueno, o sea, una de las cosas también que pasa con los ensayos, que uno como que se obsesiona con un tema. Y bueno, y ahí entonces, saqué... de alguna manera... claro, como anillo al dedo sí. La temática y te obsesionaste al borde de la locura. Más o menos. Y bueno, y estuve harto tiempo sacando fotos hasta que ya hubo un momento en que yo sinceramente iba y como que me obligaba a hacer, porque de verdad ya no se me ocurría que fotografiar, entonces como que decía ya, medio rollo, 18 fotos hoy día. Y habían días en que no se me ocurría nada, o sea, estaba dando vueltas y era como de nuevo lo mismo, esto ya lo fotografié, esto como que sentía que ya no había nada más y en ese momento dije, ¿sabes qué? Esto ya terminó el proceso, entonces dije, ya es momento de agarrar, no sé, 30 y tantos rollos y empezar el gran proceso maravilloso de la edición, de empezar a seleccionar esto. Bueno, y ahí es donde uno ya, como digamos, le da forma a este ensayo fotográfico. Ahora, yo sentía que efectivamente yo trabajé un ensayo porque no tenía tan claro para dónde iba, no pretendía ser un documental, claro. Aunque la forma en la que yo lo abordé sí era documentalista, porque yo trataba de no intervenir, ¿cachai? Solo fotografiaba lo que estaba frente a mí, yo no... Los espacios, las personas, reflejos, no sé, como que de repente veía imágenes que me gustaban, pero tratando siempre de no perder el foco de por qué yo estaba fotografiando lo que estaba fotografiando. Entonces, claro, ahí yo sentía que sí, efectivamente estaba haciendo un ensayo. Y al final, ¿cuántas imágenes pudiste como que completaron tu trabajo? ¿Te acuerdas? El proyecto de título, como 60. Ya. 60. Ahora, si tú me dices, yo siento que de todas de esas 60, claro, yo podía sacar como varias líneas. Yo de hecho hice como cuatro líneas dentro de las 60. No me acuerdo en estos minutos cómo las dividí, pero como que una se llamaba sombra, el otro se llamaba como percepciones, no sé, habían varias. Pero sí, categorizaste para un poco como que tuvieran coherencia también dentro del mismo proyecto también. Claro, sí, porque además yo hice una especie como de tesis, en realidad yo como que me extralimité un poco, era un poco más que un proyecto de título, entonces claro, sí tenía que separarlas para que tuvieran coherencia una con otra, ¿cachai? Entonces, pero es interesante abordar como los trabajos desde esta perspectiva del ensayo, porque te permite justamente abrirte a caminos que tú no has abierto. Claro. De hecho, el otro día como que encontré las fotos y las originales y me puse a mirarlas y yo siento que ahora yo editaría totalmente distinto. Es lo que dijimos hace algunas semanas también, de como la mirada de ahora de nosotros por todo el bagaje cultural, por toda la educación que uno recibe, toda la información con la que nos vamos como moldeando, también van permeando y van definiendo un poco tus nuevos parámetros y van cambiando los paradigmas que tenías, van cambiando las formas de ejemplificar y cómo desarrolla y cómo ves en general el mundo también. O sea, también uno cambia de posición política, bueno, no sé, de un extremo al otro, pero uno en general es como, siempre es bastante móvil nuestra existencia.
Entonces yo creo que eso es súper interesante porque también abre como a un mundo de posibilidades nuevas, de nuevas perspectivas desde la propia mirada. Sí. Igual yo debo reconocer que a mí me acomodó mucho la forma de abordar las temáticas fotográficas desde un ensayo. O sea, yo cada vez que he tenido la posibilidad de hacer otro tema, que no he hecho mucho en todo caso, porque después ya me dediqué como al tema académico, pero cada vez que tengo la posibilidad como de abordar un tema más desde lo personal, lo abordo desde esa posición, como desde el ensayo, porque me acomoda mucho como ir indagando y de alguna manera siento que el ensayo a uno le da esa libertad para probar cosas, ¿cachai? Para probar cosas o ya sea técnicas o ya sea compositivas o utilizar lenguajes, utilizar lenguajes distintos o conceptos distintos. Por ejemplo, ahora cuando tú ayer me mandaste la página de este fotógrafo, que fue recién, ayer recién Néstor me mandó este fotógrafo, yo coincidentemente había puesto un rollo en mi cámara Nikon en la mecánica, había puesto un rollo vencidísimo, pero dije, ya voy a probar qué hacer con esto. Y lo tenía puesto, pero como que todavía no pensaba qué hacer con esto. Y cuando ayer me lo mandaste, dije, oh, esto era, para esto era. Y además que entonces, tú tienes un vínculo con las plantas, con las flores, que también es como bastante especial. Y yo creo que habías siempre trabajado como de cosas que como el psiquiátrico, cosas que no digo que sean ajenas completamente, pero más lejanas, pero algo que no está dentro de la fotografía, pero dentro de las cosas, de tus intereses profundos y personales. Yo creo que es interesante darle la mirada fotográfica, la mirada conceptual, la mirada del ensayo fotográfico, ponerlo a disposición de eso. Yo creo que es súper interesante y verlo como de una manera, porque hemos visto fotos de botánica o fotos, no sé, lo habíamos también mencionado a Mapplethorpe, ¿me cachai? Que él hacía fotos de flores así como muy limpias, muy bien compuestas, pero es muy distinto de cómo, por lo que ponemos de esta otra forma que generalmente se muestra como más documental o más fotografía de naturaleza en general, que es más siempre figurativa, muy como de mostrar el detalle de cómo se comporta la planta, la flor. Y de la planta entera, porque es como que uno quiere mostrar la planta entera, ¿cachai? Como para que la gente vea la planta entera, pero de repente a mí igual me gusta, y con la foto digital en algunos casos lo he conseguido, así como un detalle, un macro, pero también siento que el macro a veces es como un juguete tan difícil de obviar. Sí, porque uno se ceba con eso. Oye, es terrible. Yo me acuerdo cuando me llegó el macro, o era como que todo con macro, y era como, no tengo que parar, porque esta es una. Sí, porque imagínate, puedes ver detalles en cosas que casi no tienen detalle. En una hoja de cuaderno puedes encontrar detalles. Ver el tipo que se te busca las patas, la mosca, pelúa, ¿me cachai? Entonces eso es fascinante porque no es algo que estamos permanentemente conscientes o pendientes, o que nuestro propio ojo podemos ver todo el tiempo. Entonces también es una cosa interesante con una herramienta que tiene que ver, que es parte de las cámaras o de los lentes de las cámaras, poder hacer estos ensayos fotográficos. Hay mucha fotografía con macro, bueno, hay fotografía microscópica también, pero eso ya es otra categoría. Pero en general también es súper fascinante ver, no sé, imagínate, hay gente que ha fotografiado los copos de nieve, y que uno sabe que cada copo de nieve es distinto. Imagínate, podéis tener de 50.000 copos de nieve, uno va a ser distinto del otro, jamás vas a encontrar uno igual. ¿Me cachai? Entonces ahí también encuentras un ensayo fotográfico. Si le pones una luz, si le pones esta gente que he visto ensayos fotográficos de la gente que hace fotos como nocturna, pero como decías tú, en reflejos, y generalmente como en el agua, los charcos que se forman después de la lluvia, y con las luces de neón reflejadas en esta cosa, es una cosa fascinante, ¿me cachai? Y es solamente composición, color, quizá puede que haya un trasfondo más profundo, pero a mí por lo menos esas imágenes me invitan, me llaman por la estética. A mí me gusta. Ayer compartía en nuestra página de Initium, en nuestra escuela de foto,
porque celebraban varios fotógrafos que hacían, bueno, también trabajan con ensayos de la fotografía de la Tierra. La Tierra, y eran miradas muy distintas, a veces también como muy... Habían fotógrafos que hacían blanco y negro, otros mucho color, otros que trabajaban con esto como iluminan los espacios de una manera que se ve, que se altera un poco la realidad, porque iluminar un árbol con una luz roja, ¿me cachai? Y el árbol te queda rojo, ¿me entiendes? Entonces tú dices, uno sabe, entiende más o menos, o percibe el entorno y sabe cuando un árbol realmente es rojo, cuando no, pero es súper como esa plasticidad que puede uno alcanzar en la fotografía. Claro, ahora lo puedes meter en Photoshop, también lo podrías alterar, pero la idea, el trabajo, entre más orgánico, creo yo, entre más analógico, yo creo que a mí por lo menos, yo quizás soy un romántico nomás, pues me pasa que como que encuentro que hay más cosas que uno como que te sorprende, pues, sí, ¿cachai? Uno se sorprende es que con eso. Lo que pasa es que, no sé, esta es mi percepción, pero siento que cuando uno solo se restringe, porque al final es una restricción que uno se pone, no que ponga el universo, claro, sino el mundo. Pero cuando uno se restringe, por ejemplo, a utilizar medios solamente como o mecánico, o químico, o físico, o sea, una cosa como medible, sí, digamos, no digital, como que en cierto modo te obliga a moverte justamente en esta cancha, ¿cachai? Sí. En la cancha de lo analógico. Entonces, aquí me muevo yo y te obliga a ser más creativo también. Sí. Y de alguna manera, cuando otra persona lo ve, lo siente más real. Sí. ¿Cachai? Lo siento, aunque por ejemplo en el caso de mis fotos, que son fotos movidas, que yo ocupo harta fotos de reflejo, hago mucho reflejo, o medias desenfocadas también. No, y la Sol sabe enfocar, por si acaso. Sí, no, o sea, veo poco, yo uso lentes, veo súper poco sin lentes, pero sé enfocar. Sí, lo que pasa es que, claro, como que me gusta esta cosa como yo media Julia Margaret Cameron, sí, así, como que me gusta esa cosa etérea. Sí, media etérea que da el desenfoque, pero no es un desenfoque así como borroso, sino claro, que es como un desenfoque que es como que le faltó un poquito, es como ese desenfoque que no es tan perturbador, pero tampoco es tan cómodo. Sí. ¿Cachai? Es como que está ahí entre... esa trepidación un claro, poquito... entre la nada y la cosa ni una. Sí, no, pero es interesante, es que eso es lo que hemos hablado infinitas veces, mucho antes del podcast en general, como de cómo uno se enfrenta a estas cosas y a los recursos estéticos. Lo hablamos también planeando este podcast, cuando uno decía de que la fotografía uno tiene que gustarte, pero tienes que ver dónde la agarras. Claro. Entonces, claro. Y si entendiendo la teoría, la fotografía como no una ciencia, pero como una disciplina que tiene ciertas reglas y que uno al final, cuando aprende las reglas, después puede romper las reglas, ¿me entiendes? Entonces claro, eso es lo importante, que hay que saberlo, porque también, o sea, como digo, uno puede replicar estas cosas en otro momento y no simplemente como llevarte haciendo toda la vida puros errores, pero nunca vas a poder como... Claro, la teoría del error, pero bien llevada. Claro, uno tiene que entender que cuando apareció el solarizado fue un error, cuando apareció, no sé... Lo más probable el proceso cruzado tiene que haber sido un error, claro, alguien que se equivocó y que en vez de revelar la diapo la reveló como negativa y dijo, oh, y después cuando vio el resultado dijo, oye, esto queda bonito, muy interesante, vamos a ocuparlo otra vez. Entonces, a mí me pasó, esta como una anécdota, así como chiquitita, que yo mandé a revelar unas películas para un ramo de, no me acuerdo, publicidad tiene que haber sido, o fotocolor. Y la cosa es que yo las mandé a revelar. Y cuando yo llegué a buscar los rollos, el laboratorista estaba con cara así como de, no sé, culpable. Y dije, ¿qué pasó con mi película? Y me dijo, mira, se cortó la luz en 1 minuto. Oh. Entonces, el revelado se pausó y se sobre revelaron un poco las películas. Entonces están como un poco densas. Porque, para que ustedes sepan, el revelado de la película color dura 3 minutos 45 segundos. Exacto. Exacto. Uno tiene que tener un cronómetro. 3 minutos. El tiempo eso era, claro, 3:45. Y habrán estado, no sé, me dijo, no, si fue inmediato, pero habrán estado 1 minuto más. Y ese minuto era
que cuando me entregaron los negativos eran unas cosas así como yo las miraba así como a la luz. No lograbas traspasar. Claro, como que se veía algo, así como que no era negro, pero eran bien densos. Dije, ya, bueno, pucha, ya, no sé qué, me regalaron dos rollos, parece así como en compensación, yo me llevé mis negativos, qué sé yo, y yo tenía que entregar un trabajo. Entonces lo que hice fue, me fui al laboratorio color, nosotros teníamos laboratorio color en el instituto, y dije, ya, no importa, veo qué sale de aquí, si algo puedo rescatar. Me acuerdo que hice las tiras de contacto, les tuve que dar cualquier tiempo, mucho tiempo, porque era súper denso, para que la luz traspasara esa cuestión, era mucho tiempo. Pero los colores que quedaron, Néstor, o sea, es que tú no te imagináis, los amarillos eran unos amarillos así potentes y además con unos granos súper definidos, porque había estado mucho más tiempo, claro. Entonces el grano era mucho más grande, pero un amarillo, unos azules, los blancos no tenían detalle, los negros no tenían detalle, pero me daba lo mismo, o sea, era una explosión de color y yo dije, wow. Me encanta esto. Este error fue maravilloso, me puso un 7 el profe, así como... Sí, pues no, esas cosas se veía increíble. Y después, probablemente después tomaste esto mismo y te dijiste, bueno, no sé si lo sobre-revelaba, sí. Sobre-revelarlo. Sí, yo los llevas y les dices, ¿me puedes sobre-revelar esto medio punto? ¿Cachai? No, tampoco lo quería tan al chancho, pero un poquitito más, ¿cachai? Dejarlo un poco más denso de lo que... O lo que puede uno hacer, un tip para los que quieran hacer esto, es que en vez de que te los revelen como una película de 100 ISO, claro. Que te las revelen como una película de 200. Claro. Y eso hace que te las tengan que revelar un poco más. Claro. Pues sí, porque cada sensibilidad de cada película tiene un tiempo también específico. Sí, me ha pasado yo que fui, bueno, ya una mayoría de los trabajos digitales, pero hace 2 o 3 años fui a revelar para un trabajo fotográfico, hice con un rollo de Kodak, que ahora hoy es otra cosa, ya vamos a hablar de los precios de las cosas, oiga, sí. Está todo tan caro. Kodak Portra, que se hace, que es una de las mejores películas, porque tiene para las pieles, por sobre todo, es muy rico, queda muy fascinante, el grano pequeñito y todo así como queda perfecto. Y claro, uno dice que ese era Kodak Portra de 400 y claro, yo no me acordaba porque ya había hecho con distintas cosas y en algunos tiempos cuando uno te enseña cómo se revela para la sombra o revela para las luces y claro, en blanco y negro se ocupa mucho eso, sí, esos tipos de revelado. Entonces ahí tuve que hacer esas correcciones y uno le dice al laboratorista que si te puede como ayudar o dar una mano, y como dices tú, si es de 400 le revelan 160 o 800, ¿me entiendes? Para claro. Darle y ahí hace un poquito un cambio en cómo se ve la densidad de la película. Sí, y de hecho uno puede mejorar los colores porque, bueno, ya tendríamos que hacer un podcast sobre las películas a color, pero sí uno puede mejorar algunas cosas, digamos, sobre revelando o subrevelando dependiendo de la película que uno esté ocupando. ¿Cachai? Ahora, yo hace mucho tiempo que no he revelado películas, así que este va a ser un súper experimento, este nuevo rollo que puse en la cámara. A lo mejor ya aquí vamos a tener, después le estemos mostrando un trabajo nuevo de la Sol. No, pero un rollo, por último voy a sacar este rollo para ver cómo va y si se da... No, pero lo que decías antes, como parte del general del desarrollo del trabajo fotográfico, en mi percepción también, no solo del trabajo fotográfico, sino del ensayo fotográfico, era como irse planteando estas inquietudes, porque a veces en la dinámica de uno, como se desarrolla como fotógrafo, como profesional, a veces no tienes todo el tiempo para estar como metido en el proceso creativo. Claro, a veces son muchos meses. Entonces, encontrarse con algo que te llame la atención y que te mueva lo suficiente para poder estar creando, buscando información, aterrizando la idea, ¿me entiendes? Como para poderla poner en práctica y hacerla. Yo creo que es genial ese ejercicio que uno tiene que hacer como fotógrafo, para no perder el training de... Sí. O sea, yo sé que hay muchos fotógrafos que por lo menos la fotografía la ven, uno que trabaja como más en concepto, termina un proyecto y ya
no es que lo deseche, pero ya pasa y viene el otro. Pero en esto puede estar harto tiempo, sí, con o sea, retomarlo, con recurrencia. Y... Yo siento que hemos hablado solo del ensayo como cuando uno aborda una temática y cuando vas y haces las fotos en particular, claro. Pero te acuerdas que hablábamos también de qué pasa si es que uno agarra el trabajo de toda la vida, o porque de repente uno se pone a ordenar y empezás a decir, oye, esta foto, con la foto que hice 2 años después, o con una foto que hice en este otro lado, y te das cuenta que tienes como ciertas imágenes que solitas, claro, que solitas arman otro ensayo, sí, pero es un ensayo que es como ya en el proceso de la edición, sí, ¿cachai? De la selección de las imágenes y no en el proceso de la toma. Claro. Y yo siento que igual hay como algo muy interesante en el revisar, sí, pero así como revisar o revisionar, claro, volver a ver los trabajos que uno ha hecho antes y hacer como una especie de ensayo, pero ya en el proceso de selección. Es que claro, cuando uno ya lleva tantos años en estas cosas, van apareciendo muchas cosas nuevas, porque yo siento que en el ejercicio de lo que hablamos, del ensayo, del error, de ir haciendo cosas, uno va descartando muchas cosas porque quizá uno se mentalizó con una idea al principio y quieres llegar a eso, y cuando lo obtienes, listo, pum, se descarta el resto y no. Pero después cuando tomas todo este trabajo de antes y lo revisas con los ojos de ahora, que ya tienen muchas más capacidades técnicas, como académicas, en términos formativos, se ven muy distintas las cosas, sí, entonces puedes encontrar cosas mucho más fascinantes en tu propio trabajo, y que se comunican y que dialogan entre ellas con trabajos nuevos y esas cosas, y eso yo creo que es súper interesante y fascinante. Yo digo, le pasa mucho a los curadores de fotografía cuando se enfrentan al trabajo de un fotógrafo ya de muchos años. Como este revisionado, no, ¿cómo le llaman? Retrospectivo. Sí, entonces hacen como toman todo este trabajo fotográfico y hacen una versión, una interpretación de lo que ha hecho por años fotógrafas con su obra. Entonces yo creo que eso es súper interesante. Oye, ha sido súper entretenida la conversación. Sí. Yo creo que también es otra temática que vamos a tener que seguir hablando, porque queríamos mostrarle el libro, traerle un poquito más hacia la técnica, hacia la academia, que es algo que la Sol le mueve también. Yo soy más despelotado, yo en general, si bien me gusta consumir harto, yo no soy tanto de tan teórico, la verdad. Yo soy más la práctica, así como hacerlo. Y si bien, como te digo, yo ya entendí alguna vez la teoría, yo me quedo con eso, y claro, si hay nuevas cosas las voy a explorar y las voy a investigar, y si quiero reproducirlo lo voy a hacer, pero en general soy más de ese lado. La Sol es más estudiosa, que sabe todos los nombres, todos los libros, todas las fechas, es una enciclopedia andante, entonces, pero ha sido súper interesante esa conversación porque nos refresca para todos los que se interesan en la fotografía, que sigan haciendo fotografía, que puedan expresar eso, así que como en este espacio, como para ir finalizando, que comenten cuáles han sido sus ensayos, si han hecho algún trabajo interesante, que compartan también sus sitios web, Sí, si quieren mostrar sus mismos trabajos, o claro, en sus páginas de Instagram, o si tienen algún trabajo que han subido, un portafolio, igual súper interesante de ir viendo qué es lo que ustedes también hacen. Sí, es interesante ir descubriendo, porque como todos los días, como nos pasó ayer, va apareciendo gente con trabajos súper interesantes, con técnicas nuevas o técnicas antiquísimas que uno está tan pensado descartar, pero es súper interesante ver nuevas formas de proponer en la fotografía. Yo creo que que bueno que se haya vuelto a poner de moda la fotografía analógica. Yo siento que nunca se fue, de verdad. No. Pero lo que pasa es que es cara. Una es cara, y lo otro es que cuando las cámaras digitales se volvieron y que antes, me acuerdo, eran de una calidad, sea, tenía una resolución horrible, pero cuando ya la resolución, o sea, cuando se solucionó el problema técnico, digamos, de la resolución, cuando ya la cámara era muy buena, claro, era un chiche, entonces, y la instantaneidad, el poder revisar y todo, claro, es otra cosa. Sí, pues no, eso yo creo que es súper
importante de tener en cuenta. Así que yo creo que los invitamos ya para una próxima oportunidad, una próxima semana probablemente vamos a seguir hablando, no tenemos idea de qué vamos a hablar, sabemos todo de qué vamos a hablar siempre, pero gracias por habernos acompañado en esta conversación que ha sido súper interesante para nosotros, así que espero que para ustedes también haya sido. Así que recuerden darle like, compartan, comenten. Para que esto siga creciendo y hacer comunidad. Sabemos esto, estamos tratando de centralizar, estamos haciendo fotografía y haciendo este podcast desde una región de Chile. Así que porque imaginamos que a lo mejor hay gente de otros lados que nos está viendo. Y recuerden que tenemos también abiertas las inscripciones para nuestros cursos de fotografía básica y fotografía de nivel intermedio, donde pueden abordar incluso temáticas como esta del ensayo y de la iluminación. Y bueno, si también necesitan fotografía de retrato, de productos de moda, de portafolio, o sea, contáctenos y nosotros podemos decirles que ahí ya está, me han aparecido siempre nuestras páginas de Instagram, nuestras redes sociales, así que aquí por Spotify y por YouTube nos pueden ver, así que encantados siempre de acompañarles y hablar un poquito de fotos, así que sigamos haciendo comunidad y que esto crezca. Un saludo a todos y que estén muy bien. Adiós. Chao. Nos vemos. Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.